Hola, hola, mis amantes de las telenovelas turcas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal favorito. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de pasión desenfrenada, secretos oscuros y corazones rotos. Vamos a explorar 9 capítulos de series turcas que, créanme, los dejarán sin aliento. Prepárense para un torbellino de emociones, porque cada una de estas historias está repleta de amor, traición y giros inesperados que los mantendrán al borde del asiento. Si son nuevos por aquí, o si simplemente se les ha olvidado, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros análisis, reseñas y recomendaciones sobre las mejores producciones turcas. Tenemos mucho contenido emocionante preparado para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a descubrir esos 9 capítulos que les robarán el sueño. Empecemos con la serie Amor Eterno. El capítulo en el que Nihan y Kemal se reencuentran después de 5 años es simplemente devastador. La química entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül es palpable, y la forma en que sus miradas se cruzan, llenas de anhelo y dolor, es magistral. Kemal, consumido por la venganza y el resentimiento, se ha convertido en un hombre diferente, pero el amor que siente por Nihan sigue ardiendo en su interior. Nihan, por su parte, está atrapada en un matrimonio infeliz con Emir, un hombre cruel y manipulador que no duda en utilizar a los demás para conseguir lo que quiere. Este reencuentro marca el inicio de una lucha desgarradora entre el amor y el deber, la venganza y el perdón. Las actuaciones son impecables, la tensión es palpable y la banda sonora te llega al corazón. Es un capítulo que te hace reflexionar sobre las decisiones que tomamos en la vida y las consecuencias que pueden tener a largo plazo. Pero profundicemos un poco más en este encuentro. La puesta en escena es fundamental. La lluvia torrencial que cae mientras Nihan y Kemal se ven por primera vez en años no es casualidad. Es un presagio de la tormenta que se avecina, de la inundación de recuerdos y emociones que ambos han tratado de reprimir. Kemal, antes un joven idealista y enamorado, ahora es un hombre endurecido por la injusticia y la sed de venganza. Ha amasado una fortuna y regresa a Estambul con un plan: destruir a Emir Kozcuoglu, el hombre que le arrebató a Nihan. Nihan, por otro lado, se ha transformado en una mujer silenciosa y resignada. Su matrimonio con Emir es una jaula dorada, una prisión de lujo donde cada día es una tortura. La reaparición de Kemal despierta en ella una esperanza que creía perdida, pero también el temor de revivir un pasado doloroso. La escena en la que ambos se observan desde la distancia, sin atreverse a acercarse, es un ejemplo perfecto de la maestría de los directores turcos para crear tensión dramática. Cada gesto, cada mirada, cada silencio está cargado de significado. La música juega un papel crucial en este capítulo. La banda sonora, melancólica y apasionada, subraya la intensidad de los sentimientos de los personajes. La canción que suena cuando Kemal y Nihan se abrazan por primera vez después de 5 años es un himno al amor perdido, a la promesa de un futuro que nunca fue. Este capítulo no solo es importante por el reencuentro en sí, sino también porque establece las bases de la trama principal. Presenta a los personajes clave, define sus motivaciones y anticipa los conflictos que están por venir. Es un capítulo que te atrapa desde el primer minuto y te deja con ganas de ver más. Cambiemos de tercio con Erkay, Amor-Venganza. El momento en que Reyyan descubre la verdad sobre el pasado de Miran es un golpe bajo que te deja sin aliento. Imagínense la traición de descubrir que el hombre que amas se acercó a ti con el único propósito de vengarse de tu familia. Reyyan, inocente y vulnerable, se ve obligada a enfrentarse a una realidad cruel y despiadada. La actuación de Ebru Şahin es simplemente conmovedora. Logra transmitir el dolor, la confusión y la desesperación de Reyyan de una manera tan auténtica que te sientes completamente conectado con su personaje. Miran, interpretado por Aknagzu, también te hace sentir su conflicto interno. Aunque su sed de venganza lo consume, es evidente que siente un amor verdadero por Reyyan, un amor que está en contradicción con su plan original. Este capítulo es crucial porque marca un punto de inflexión en la relación de Reyyan y Miran, y los obliga a cuestionar todo lo que creían saber sobre el amor y la familia. Profundicemos en la psique de Reyyan en este momento crucial. Ella es una joven criada en un entorno tradicional, donde el honor de la familia lo es todo. Su amor por Miran es puro y sincero, y cree haber encontrado en él a su alma gemela. El descubrimiento de la verdad la destroza por completo. No solo se siente traicionada por el hombre que ama, sino también por su propia familia, que le ha ocultado la verdad sobre su pasado.
La escena de la confrontación entre Rayyan y Miran es un torbellino de emociones. Rayyan, con el corazón roto, exige una explicación. Miran, atrapado entre su amor por ella y su sed de venganza, trata de justificarse, pero sus palabras suenan vacías y poco convincentes. La actuación de Agnanthu es excepcional en esta escena. Logra transmitir la angustia de un hombre que se da cuenta de que ha cometido un error terrible, que ha sacrificado su felicidad por una venganza que ya no tiene sentido. La cinematografía de este capítulo es impresionante. Los paisajes áridos de Mardin, donde se desarrolla la historia, reflejan la aridez del corazón de Rayyan. Los colores oscuros y sombríos acentúan la atmósfera de desesperación y desolación. Este capítulo no solo explora el tema de la venganza, sino también el del perdón. ¿Puede Rayyan perdonar a Miran por su traición? ¿Puede Miran redimirse por sus errores? Estas son las preguntas que plantea este capítulo y que mantienen al espectador enganchado a la serie. Ahora, vamos a hablar de Scylla, cautiva por amor. El capítulo en el que Scylla intenta escapar de Mardin es un ejemplo de su valentía y determinación. Después de ser vendida a un hombre al que no ama y obligada a vivir en una cultura opresiva, Scylla decide tomar las riendas de su vida y luchar por su libertad. Kansudere interpreta a Scylla con una fuerza y una convicción admirables. Su personaje es un símbolo de esperanza y resistencia para todas aquellas mujeres que se encuentran atrapadas en situaciones similares. La escena de la fuga es tensa y emocionante y te mantiene pegado a la pantalla hasta el final. A pesar de los obstáculos y los peligros que enfrenta, Scylla nunca se rinde y sigue luchando por sus sueños. Este capítulo es un canto a la libertad y a la importancia de defender nuestros derechos. La preparación para la fuga es un elemento clave en este capítulo. Scylla, con astucia y determinación, elabora un plan detallado para escapar de Mardin. Busca la ayuda de personas de confianza, recopila información sobre las rutas de escape y prepara sus pertenencias. Cada paso que da la acerca más a su objetivo, pero también la expone a un mayor riesgo. La tensión aumenta a medida que se acerca el momento de la fuga. Scylla debe evitar ser descubierta por su esposo, Boran, y por los miembros de su familia, que la vigilan constantemente. Cada ruido, cada movimiento sospechoso podría delatarla. La actuación de Kansudere es magistral en estas escenas. Logra transmitir la ansiedad y el miedo de Scylla de una manera tan convincente que te sientes como si estuvieras viviendo la fuga junto a ella. La fuga en sí es una secuencia llena de acción y suspense. Scylla debe enfrentarse a numerosos obstáculos como carreteras bloqueadas, guardias armados y condiciones climáticas adversas. A pesar de todo, no se rinde y sigue adelante con determinación. Este capítulo no solo es un ejemplo de la valentía de Scylla, sino también una crítica a las tradiciones opresivas que limitan la libertad de las mujeres. La serie aborda temas como el matrimonio forzado, la violencia doméstica y la falta de oportunidades para las mujeres en las zonas rurales de Turquía. Sigamos con Fatma Gul. El episodio en el que Kerim se declara culpable del crimen que no cometió para proteger a Fatma Gul es un acto de amor puro y desinteresado. Después de haber sido acusado injustamente de violar a Fatma Gul, Kerim decide sacrificarse para evitar que ella sufra aún más. La actuación de Engin Yurek es simplemente brillante. Logra transmitir la culpa, el remordimiento y el amor incondicional de Kerim de una manera tan conmovedora que te hace llorar. Fatma Gul, interpretada por Beren Saat, también te hace sentir su dolor y su confusión. Aunque al principio desconfía de Kerim, poco a poco empieza a ver la bondad que hay en su corazón y a enamorarse de él. Este capítulo es un ejemplo de cómo el amor puede surgir en las circunstancias más difíciles y cómo el sacrificio puede ser la máxima expresión del amor. El dilema moral de Kerim es el núcleo de este episodio. Sabe que es inocente, pero también sabe que su testimonio no será suficiente para convencer a las autoridades. Además, teme que su defensa pueda perjudicar aún más a Fatma Gul, reviviendo el trauma de la violación. La decisión de Kerim de declararse culpable es un acto de desesperación, pero también de amor incondicional. Está dispuesto a sacrificar su propia libertad y su reputación para proteger a la mujer que ama. La actuación de Engin Yurek es desgarradora en este episodio. Logra transmitir la angustia y el conflicto interno de Kerim de una manera tan auténtica que te sientes completamente conectado con su personaje. La reacción de Fatma Gul al sacrificio de Kerim es compleja y ambivalente. Al principio, no entiende por qué Kerim ha hecho esto.
Desconfía de sus intenciones y teme que esté tratando de manipularla. Sin embargo, poco a poco empieza a ver la bondad que hay en su corazón y a darse cuenta de que Kerim está dispuesto a hacer cualquier cosa por ella. Este capítulo no solo explora el tema del sacrificio, sino también el del perdón. ¿Puede Fatmagul perdonar a Kerim por haber estado presente en la noche de la violación? ¿Puede Kerim perdonarse a sí mismo por no haber podido protegerla? Estas son las preguntas que plantea este capítulo y que impulsan la trama de la serie. Pasemos a Ethel. El momento en que Ethel descubre la verdadera identidad de su hijo es un shock emocional que te deja sin palabras. Después de años de búsqueda, Ethel finalmente se reencuentra con su hijo, pero descubre que está siendo criado por sus enemigos. Kenan Imirzaloglu interpreta a Ethel con una intensidad y una complejidad fascinantes. Su personaje es un hombre atormentado por el pasado, consumido por la venganza y dividido entre el amor y el odio. La escena del descubrimiento es desgarradora, y te hace reflexionar sobre el precio de la venganza y las consecuencias que puede tener para las personas que amamos. Ahora, hablemos de Medcezir. El capítulo en el que Yaman se enfrenta a su padre biológico es un momento de gran tensión y drama. Después de haber crecido en la pobreza y el abandono, Yaman se reencuentra con su padre, un hombre rico y poderoso que lo rechaza. Aatay Ulusoy interpreta a Yaman con una vulnerabilidad y una fuerza admirables. Su personaje es un joven luchador que se niega a ser definido por su pasado y que está decidido a construir un futuro mejor para sí mismo. La confrontación con su padre es un momento de gran catarsis, y le permite a Yaman cerrar un capítulo de su vida y seguir adelante. Sigamos con Yerde. El momento en que Sarp y Umut se dan cuenta de que son hermanos es un giro argumental inesperado que te deja boquiabierto. Después de haber crecido separados y en lados opuestos de la ley, Sarp y Umut descubren que comparten un vínculo sanguíneo. Aatay Ulusoy y Aras Bulut y Nemli interpretan a Sarp y Umut con una química y una complicidad asombrosas. La escena del descubrimiento es emotiva y te hace reflexionar sobre el poder de la familia y la importancia de perdonar el pasado. Ahora, vamos a hablar de Kukur. El capítulo en el que Yamak regresa a Kukur para proteger a su familia es un momento de gran heroísmo y sacrificio. Después de haber abandonado su vida en Estambul para dedicarse a la música, Yamak se ve obligado a regresar a su barrio natal para defender a su familia de una banda rival. Aras Bulut y Nemli interpreta a Yamak con una intensidad y una pasión arrolladoras. Su personaje es un líder carismático que está dispuesto a arriesgar su vida por las personas que ama. El regreso de Yamak marca el inicio de una nueva era para Kukur, una era de lucha y resistencia contra la opresión. Finalmente cerramos con Ask Memnu. El capítulo en el que Biter y Belul son descubiertos es un clímax dramático que te deja en shock. Después de haber mantenido una relación adúltera en secreto durante meses, Biter y Belul son descubiertos por Adnan, el esposo de Biter y tío de Belul. Beren Saat y Kvantatl interpretan a Biter y Belul con una sensualidad y una química irresistibles. La escena del descubrimiento es intensa y te hace reflexionar sobre las consecuencias de la infidelidad y el daño que puede causar a las personas que amamos. Y ahí lo tienen, mis queridos amantes de las telenovelas turcas, 9 capítulos que los dejarán sin aliento, repletos de amor, traición, drama y emociones intensas. Cada una de estas historias nos muestra la complejidad de las relaciones humanas y la capacidad del amor para superar los obstáculos más difíciles, pero también nos advierte sobre el peligro de la venganza y las consecuencias de la infidelidad. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por estas increíbles producciones turcas. Si les gustó el vídeo, no olviden darle like y dejar un comentario contándonos cuál de estos capítulos los impactó más. ¿Cuál es su telenovela turca favorita? ¿Qué otro momento dramático recuerdan con especial intensidad? Queremos saber su opinión. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas más reseñas, análisis y recomendaciones sobre las mejores telenovelas turcas esperándolos. Hasta la próxima.